¿En qué época de la historia te hubiera gustado vivir? Si respondiste algún momento antes del siglo XX, no hubieras vivido más de 30 años. Hasta hace muy poco, la vida no era precisamente cómoda. No había comida, ni medicinas, ni baños para la mayoría del planeta. Por más de 10.000 años, la vida para los humanos fue demasiado corta. ¿Cómo le hicimos para llegar hasta aquí? Esta es la historia de nuestras batallas contra la superstición y los enemigos invisibles, y de cómo, eventualmente, nuestra especie aprendió a envejecer. Desde antes de que nos volviéramos sedentarios, pasando por el medievo y hasta el siglo XVIII, los seres humanos nos enfrentamos a la escasez de comida y a la muerte repentina. Fue hasta el siglo XX que nuestra esperanza de vida superó los 30 años. Antes de eso, una situación común como un resfriado podía transformarse en una neumonía, y un raspón en la rodilla podía provocar una infección. Estas situaciones, tan cotidianas, eran la principal causa de muerte en el mundo, matando a 3 de cada 5 personas. En palabras del filósofo inglés Thomas Hobbes, la vida era solitaria, pobre, asquerosa, brutal y muy corta. La esperanza de vida para los más jóvenes también pintaba mal. No importa si revisamos la Grecia antigua, el punto más alto del Imperio Romano, Mesoamérica precolombina, el Japón medieval, la Europa renacentista o la China imperial. 1 de cada 4 recién nacidos moría en su primer año de vida, y 1 de cada 2 niños moría a través de su infancia. Ni siquiera las grandes culturas pudieron revertir esta tendencia. La civilización griega y la romana progresaron en casi todos los ámbitos, pero su esperanza de vida fue la misma que la de cualquier otra cultura, alrededor de 30 años. Tras la caída del Imperio Romano, los avances en el conocimiento fueron sustituidos por masacres, incertidumbre y falta de comunicación. A esta etapa, que abarca del siglo V al siglo XV, la conocemos como la Edad Media. En el medievo, las distancias entre asentamientos todavía eran muy grandes y los obstáculos para llegar de un lugar a otro parecían infranqueables, por lo que muchas comunidades vivían aisladas. Durante este período, la mayoría de la gente tenía nombre, pero no apellido, y a menudo era conocida por un apodo. Los pueblos eran tan pequeños que con decirle flaco al flaco era suficiente. La vida del hombre promedio se mantuvo sin mayor cambio por siglos. Los grandes avances del medievo sucedieron con mucho tiempo de diferencia y se esparcieron despacio. A falta de medicamentos y técnicas efectivas para combatir las enfermedades, algunas personas recurrían a la magia pagana, pero el remedio más común en la época era la oración católica, estandarizada por los romanos y luego aceptada y difundida por los ejércitos bárbaros tras sus conquistas. Con un buen diezmo y 2 rosarios, cualquier diarrea podía ser aplacada. Con el sacrificio de 3 bueyes y la sangre de 2 vírgenes, cualquier dolor de cabeza curado. Las personas más adineradas gastaban en médicos, pero por siglos los doctores se limitaron a ver a sus pacientes morir desde un extremo de la cama. Sus diagnósticos, sin embargo, a menudo estaban ligados a conclusiones divinas, mientras los procedimientos eran osados y peligrosos. ¿Le duele la cabeza? Como la aspirina no se inventará hasta 1899, le haremos una flebotomía de rutina. Unos cuantos cortes aquí y queda listo. ¿Anda delirando? Como la salud mental no se inventará hasta el siglo XIX, con una trepanación va a quedar como nuevo. Dejemos que le entre tantito aire al cerebro. Así. Así es, correcto. ¡Listo! Mínimo ya se durmió. Sin anestesia y con un alto riesgo de morir por infección, las personas hacían lo que fuera con tal de sobrevivir. Por esa misma razón, los negocios de sanguijuelas proliferaron en la Francia del medievo, donde la gente compraba los gusanos como si se tratara de aspirinas, asumiendo que cualquier malestar podía ser aliviado extrayendo un poco de sangre. Ah, ¿trae tos? Faltan unos 200 años para que se comercialice un remedio, pero aquí tengo sanguijuelas de las buenas. La vida era más una historia de terror que un cuento de hadas.
Cuando la peste azotaba pueblos remotos, a veces no quedaban sobrevivientes. La lepra, el escorbuto, la gota y las hernias mermaban un porcentaje enorme de la población, además del riesgo de morir en un duelo o en una pelea. Las enfermedades y las tragedias eran atribuidas a fuerzas divinas, dioses vengativos y enemigos invisibles. En la Europa medieval, los difuntos eran amontonados en carretas donde pasaban días, vigilados para que no se convirtieran en vampiros. Luego eran transportados a un puerto, embarcados y quemados en alta mar. Muchas veces este proceso provocaba que las enfermedades se siguieran esparciendo, trayendo consigo una nueva ola de muertes. Solo los más ricos lograban huir, abandonando trabajos, tierras y castillos para salvarse de los enemigos invisibles. El medievo fue una época difícil para Europa. Pero, ¿qué sucedía en América? En Mesoamérica, muchas culturas lograron grandes avances en sus sistemas sanitarios. Los aztecas, por ejemplo, acostumbraban el baño diario, a diferencia de su contraparte europea. Desarrollaron también una buena higiene dental, usando ceniza de tortilla, e incluso diseñaron un sistema de agua que separaba el agua sucia de la limpia. Y aunque también dieron grandes pasos en la medicina herbolaria, el promedio de vida para los aztecas, al igual que en el resto del mundo, estaba por debajo de los 30, en parte debido al continuo conflicto entre regiones y en parte por la falta de infraestructura y conocimiento para atender padecimientos relativamente sencillos. En Europa, la llegada del Renacimiento trajo consigo una nueva exploración del cuerpo humano y sentó las bases para el desarrollo científico. Sin embargo, las ideas renacentistas hicieron poco por alargar la vida de los humanos. El descubrimiento de América facilitó nuevas rutas comerciales entre Europa y Asia, acercando a nuestras civilizaciones, pero también propagando enfermedades y guerra. Europa llevó la viruela a América y América devolvió el favor con la sífilis. Asia, por otro lado, le regaló al mundo la peste negra, que barrió a 1/3 de la población europea. India exportó el cólera a Rusia, que después se extendió por toda Europa. La ignorancia y la falta de avances en la medicina mantuvieron el crecimiento de la población suspendido. Nada garantizaba la vida. La guerra era un estado permanente. Las ciudades e incluso los pueblos más pequeños mantenían un conflicto constante por territorio, recursos, comida o incluso mujeres. Y sin medicamentos, una herida menor podía convertirse en una peligrosa infección. La mayoría de las muertes de guerra sucedían días después de la batalla y no en el campo, producto de una herida que el día de hoy no sería mortal. Además de las guerras y el hambre, enfermedades como la viruela, la cólera, la tuberculosis o la peste mantuvieron la esperanza de vida estancada en los 30 años. Y aquellos que lograban rebasar los 30 estaban condenados a otras enfermedades. Parecía no haber salvación. Durante la Ilustración, algunos pensadores comenzaron a cuestionar las ideas establecidas, haciendo las preguntas adecuadas. ¿Y si mejor confiamos en la evidencia? ¿Y si probamos formas nuevas de combatir las enfermedades? ¿Y si todos están mal? ¿Y si estudiamos más a los hongos? Para conocer cuándo y cómo los doctores empezaron a servir de algo, suscríbete a nuestro canal y no te pierdas los siguientes episodios.